2号401青き鋼。 Hola, bienvenido al canal. Y en esta ocasión mencionaremos la historia real del I-401. Este tuvo una participación importante en la Segunda Guerra Mundial, pues era considerado los submarinos más grandes de la guerra. Si te preguntas el final del submarino, pues te cuento que no fue hundido en la guerra, sino que fue hundido a propósito en la posguerra a manos de los estadounidenses para evitar que robaran su tecnología. El I-401 fue un submarino tipo Sentoku. Pertenecientes a la Armada Imperial Japonesa, fueron los submarinos más grandes de la Segunda Guerra Mundial y siguieron siendo los más grandes jamás construidos hasta la construcción de submarinos nucleares en la década de 1960. La sección transversal del casco presurizado tenía una forma única en forma de 8 que proporcionaba la fuerza y la estabilidad necesarias para soportar el peso de un hangar para aviones. Además de los 3 hidroaviones, cada submarino de clase I-400 estaba armado con 8 tubos lanzatorpedos de 533 milímetros, cañón de cubierta detrás del hangar, 3 cañones antiaéreos de montaje triple tipo 96 impermeables montados encima del hangar, 1 adelante y 2 detrás de la torre de mando, y un solo cañón antiaéreo tipo 96 de 25 milímetros montado justo detrás del puente. Estuvo en muchas participaciones de la Segunda Guerra como Operación del Canal de Panamá, Operación Arashi, entre otros. El 15 de agosto de 1945, el emperador Hirohito anunció que ese día terminarían las hostilidades entre Japón y los aliados. Los oficiales superiores a bordo del I-401 no vieron el anuncio como creíble y decidieron continuar con el ataque planeado en Ulithi, y temprano en la mañana del 16 de agosto de 1945, el I-401 se dirigió a la cita con el I-400. Sin embargo, cuando salió a la superficie después de la puesta del sol el 18 de agosto de 1945, recibió órdenes de la Sexta Flota de cancelar el ataque, y más tarde ese mismo día se le ordenó dirigirse a Kura. Aunque su tripulación instó a sus oficiales a dirigirse a Truk y continuar luchando, Ari Izumi decidió que se dirigiría a Nao Bayu Minato, después de lo cual su tripulación la hundiría para evitar entregarla a los aliados, y se dirigió a Japón. El 26 de agosto de 1945, la I-401 recibió órdenes de izar una bandera negra de rendición y desarmarse. En consecuencia, su tripulación reunió los 3 aviones M6A1 y los catapultó sin tripulación al mar, arrojó sus bombas por la borda, disparó todos sus torpedos y destruyó todos sus registros, cartas, libros de códigos y documentos secretos. Con las relaciones de la posguerra con la Unión Soviética deteriorándose rápidamente y la creciente preocupación en los Estados Unidos de que, en virtud de los acuerdos de la posguerra, los soviéticos exigirían acceso a los submarinos japoneses capturados que proporcionarían a la Armada Soviética información valiosa sobre diseños avanzados de submarinos japoneses, la Armada de los Estados Unidos emitió órdenes el 26 de marzo de 1946 para hundir todos los submarinos japoneses capturados. En consecuencia, la Marina de los Estados Unidos hundió el I-401 como objetivo en las pruebas del explosor Mark 10 MAD 3 frente a Pearl Harbor el 31 de mayo de 1946. Se hundió por la popa a las 10:59 a 21 grados 1, N 158 grados 07 W después del submarino USS Cabezón, SS-334, la golpeó con 2 torpedos Mark 18. El 17 de marzo de 2005, los sumergibles de inmersión profunda Piscis 4 y Piscis V del Laboratorio de Investigación Submarina de Hawái, URL, ubicaron la I-401 frente a Kailua, Hawái. La I-401 se encuentra a una profundidad de 820 metros, 2.690 pies, frente a Barbers Point. Los sumergibles encontraron la proa del I-401 rota justo delante del hangar del avión y no muy lejos del resto del casco, conectado a él por un campo de escombros. Los sumergibles encontraron el casco en posición vertical sobre el fondo del mar, y el nombre I-401 era claramente visible en los lados de la torre de mando. Los cañones antiaéreos tipo 96 de 25 milímetros del I-401 parecían estar en casi perfectas condiciones. Y eso sería el final del I-401. El anime se basó de las especificaciones detalladas del Real I-401.
tanto como su tamaño y su armamento. En estas imágenes podremos ver más a fondo estos detalles. Gracias por ver este pequeño documental. Seguiré mejorando en los próximos que pienso hacer. Dime qué otro personaje quieres que hable de su historia real.